viajeros de caminos solitarios, exploradores de la naturaleza, trabajadores de oficios inquietantes y turnos nocturnos. ¿Cuál es tu historia de miedo? Era el oficial de navegación de un barco de investigación en el Pacífico Sur. Habíamos llegado recientemente a Papúa Nueva Guinea para realizar algunos trabajos a lo largo de la costa. Llegamos a una pequeña bahía alrededor de las 10 de la noche en la oscuridad y echamos el ancla. Fui a marcar nuestra posición en la carta náutica y noté una anotación que decía aldea nativa reportada en la zona. No había fogatas ni luces en la costa, así que no le di mayor importancia. Encendí todas las luces de cubierta y las luces submarinas y regresé al puente para hacer mi guardia nocturna mientras los demás se iban a dormir. Con todas las luces encendidas no podía ver más allá de unos 20 metros debido a una ligera neblina en la oscuridad total. Me senté en el puente con la puerta abierta porque me gusta el sonido de la noche y la sensación del aire en los trópicos. Seguía escuchando chapoteos suaves en el agua y salí a ver, ya que a menudo los peces se agrupan por cientos bajo nuestras luces submarinas. No había nada allí. Volví a entrar, pero seguía escuchando esos chapoteos tenues y no lograba averiguar de dónde venían. Como no podía ver a lo lejos, fui a la sala del barco y encendí nuestro sistema de cámaras infrarrojas, y ahí estaban todos. Aproximadamente 50 canoas nativas, justo fuera de nuestro círculo de luz. Unas 3 personas por canoa, todas sentadas observándonos. De vez en cuando remaban en una dirección u otra para mantenerse en posición. Nunca me había sentido tan repentinamente y violentamente solo y pequeño como en ese barco en medio de la oscuridad. Llamé a un marinero y ambos caminamos por las cubiertas para mostrar que había gente despierta y en movimiento. Ellos se quedaron allí observándonos toda la noche, totalmente invisibles salvo por las cámaras infrarrojas. Por la mañana se acercaron y comerciaron con nosotros, fueron muy amables y simplemente no habían tenido un barco en su bahía por décadas. Trabajaba en el turno nocturno en ese entonces. No entraré en detalles, pero evité que un tipo me apuntara con un arma y me robara el auto mientras cargaba gasolina. La estación estaba cerrada, eran las 2 de la mañana. Las calles estaban completamente oscuras. El tipo apareció de la nada caminando. Me empezó a hablar, preguntando a dónde iba, qué hora era, cosas así. Nada alarmante, salvo por un detalle. No dejaba de moverse con nerviosismo y tenía una mano en el bolsillo delantero de su chaqueta de cuero todo el tiempo. Pensé, al diablo, casi había terminado de cargar combustible, y si eso era lo que iba a pasar, trataría de manejarlo lo mejor posible. El tipo seguramente necesitaba lo que fuera más que yo, así que le dije, ¿necesitas que te lleve a algún lado? Estaba yendo a casa desde el trabajo, pero tengo algunos dólares, podemos parar a comer algo porque tengo hambre y no me molesta tener compañía. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mary. Sabía que si logras establecer un vínculo personal con un atacante, a veces se les hace más difícil hacerte daño. Pensaba, si me toma como rehén, si me apunta, si me grita en la cara, puedo aguantarlo. Solo que no me quite la vida, y por favor que no me deje tirada a 2 horas de casa en medio de la noche. Terminé de cargar gasolina, dejándole ese breve espacio para pensar en su respuesta, y en medio de su confusión al ver que le ofrecía lo mismo que iba a quitarme, me dijo, no, voy a seguir caminando, gracias de nuevo. Y se fue. Ahora siempre llevo un taser conmigo. Estaba conduciendo por una carretera antigua, ya casi no se usaba, durante una tormenta de nieve en 2011. Tuve un susto bastante serio en ese viaje. Iba hacia el pueblo vecino con mi novia de entonces, y estábamos detrás de una camioneta SUV en la carretera. Estuvimos siguiéndolos un buen rato hasta que se detuvieron. Maniobré el auto para poder ver por qué se habían parado. Había una camioneta atravesada en la carretera, con las puertas del conductor y del acompañante abiertas, y 2 huellas en la nieve que llevaban hacia el bosque. Me bajé del auto para asegurarme de que nadie estuviera herido o necesitara ayuda, pero no había señales de que la camioneta tuviera algún problema. No había mucha nieve acumulada dentro del vehículo, así que las puertas no llevaban abiertas mucho tiempo, la nevada era bastante intensa. Empecé a seguir las huellas hacia el bosque para revisar, pero me detuve. Antes de poder hacer algo más, el conductor de la SUV me llamó y me dijo que esa camioneta había sido reportada como robada. Comentaron que la patrulla de carretera venía en camino, así que decidí seguir con mi camino. 1 o 2 días después me enteré de que el dueño de la camioneta era un hombre que vivía cerca y que llevaba más de una semana desaparecido. La policía entró al bosque a buscarlo y encontró su cuerpo recién fallecido en una zanja, con un disparo en el cuerpo. Quien lo haya llevado hasta allí probablemente lo obligó a caminar al interior del bosque, lo ejecutó y luego se perdió entre los árboles. Todavía me alegra no haber seguido esas huellas. No escuché ningún disparo, así que debió haber ocurrido justo antes de que llegáramos todos a la camioneta.
No quiero ni imaginar qué me habría pasado si hubiera insistido en seguirlas. Una vez trabajaba en un restaurante y terminé mi turno alrededor de las 12 de la noche. Siempre iba y volvía del trabajo en bicicleta, eran unos 15 minutos por una ciclovía junto a las vías del tren. Esta ciclovía era completamente recta, pero tenía varias salidas por aquí y allá. Solo algunas partes estaban iluminadas por farolas, así que sin la luz delantera de mi bici, estaría prácticamente a oscuras la mayor parte del camino. Esa noche salí rumbo a casa después del turno y noté que un tipo venía en bicicleta detrás de mí, lo cual no era tan raro a esa hora en una ciudad concurrida, pero muy segura. Lo extraño era que no llevaba luces y aún seguía allí después de las primeras salidas principales que llevaban a un pequeño pueblo. Pensé que tal vez era solo una coincidencia. Me sentía algo incómoda y supuse que quizá estaba cansada y la oscuridad me estaba afectando. Decidí reducir un poco la velocidad para que esa persona me pasara, ya que había espacio de sobra en la ciclovía. Pero empezó a ir a la misma velocidad que yo y no hizo intento alguno por adelantarme o acercarse más. Ya estaba a pocos minutos de casa cuando decidí empezar a tomar giros aleatorios, izquierdas y derechas en lugar de ir directo a mi casa, por si acaso esa persona realmente me estaba siguiendo y no quería que supiera dónde vivía. Di vueltas al azar por un barrio residencial y él seguía detrás de mí. Entonces, al notar que estaba por entrar en un camino largo, angosto y oscuro solo para bicicletas, decidí girar hacia una de las casas y esconderme entre las sombras del garaje. Escuché cómo esa persona pasó frente a la casa y frenó bruscamente al entrar en ese camino. En ese momento tenía la sangre hirviendo. Me subí de nuevo a la bici y, al llegar al borde de esa calle, me detuve y lo miré directamente. O al menos eso quería que pensara, porque en realidad no podía ver nada de su rostro. Pedaleé lo más rápido que pude y di algunas vueltas más hasta sentirme segura y sola otra vez para regresar a casa. Nunca me volvió a pasar algo así y aún no sé quién era ni por qué me seguía. Me alegra no saberlo. Acababa de cumplir 18 años y trabajaba en el turno de cierre de una pequeña cafetería dentro de un supermercado. Uno de mis clientes habituales era Tom. Tom era de esos que abrazaban a todo el mundo, entraba diciendo ¿dónde están mis chicas? Y todas teníamos que darle un abrazo incómodo mientras él te susurraba Dios te bendiga al oído. Odiaba a Tom. Siempre se quedaba abrazándote un poco más de lo normal y susurraba demasiado cerca. En ese turno estaba cerrando sola y Tom llegó alrededor de las 4 de la tarde. No era raro. Ya estaba acostumbrada a lidiar con lo incómodo. Le serví su café y su bagel. Esta vez vino con su esposa, que era amable, pero se notaba agotada. Mientras trabajaba, él empezó a hacerme preguntas. ¿Qué tengo que hacer por la noche? ¿Es difícil cerrar sola? ¿A qué hora salgo? ¿No me da miedo caminar hasta el auto en la oscuridad? Las preguntas empezaron a volverse cada vez más incómodas y su esposa simplemente se quedó ahí, en silencio. Respondí lo más amable que pude, aunque tenía los vellos del cuello erizados. Lo sorprendía mirándome fijamente a cada rato, pero no me preocupé demasiado, salía a las 7, hasta que no se fue. Su esposa se marchó sin él y él se quedó ahí, observando, por horas. Le pregunté si necesitaba algo más, y me dijo, no, solo estoy esperando a que salgas. Dijo que quería acompañarme hasta mi coche porque una chica joven no debía andar sola por un estacionamiento oscuro. Le dije que no era necesario y seguí trabajando, ignorándolo, aunque su mirada no se apartaba de mí. Se fue unos 15 minutos antes de que terminara mi turno, en plena noche de invierno en Michigan, y suspiré aliviada. No pensé dos veces al salir, marcar mi salida y caminar hasta el auto. Tomé el cepillo para quitar la nieve y empecé a limpiar, disfrutando ese silencio único de las noches nevadas. Entonces escuché pasos detrás de mí. No le di importancia, estaba en un estacionamiento, después de todo. Pero los pasos se acercaban más allá de los otros autos, directamente hacia el mío, que estaba apartado en el área del personal. Miré y era Tom, a unos 15 metros, sonriendo. Me dijo que debía haberlo buscado, que había estado esperándome afuera, y que debería saber que es peligroso para una chica joven estar sola de noche. Empecé a temblar. Intenté abrir la puerta del coche, pero estaba congelada por la tormenta de antes. Tom se acercaba, diciéndome que era una chica estúpida y pidiéndole a Dios que lo perdonara. Pensé en correr de vuelta a la tienda, él ya era viejo, seguramente no podría alcanzarme, ¿no? Pero no quería arriesgarme. Tal vez no era tan viejo, o yo no soy muy rápida considerando mi peso. Así que me mantuve firme. Busqué en mi bolso el gas pimienta, que por suerte estaba enganchado a mis llaves. Le grité que se detuviera, que tenía gas pimienta, y que se fuera a casa con su esposa. Me miró con odio. Le mostré el pequeño envase color turquesa. Ya estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarlo si tenía que usarlo.
Me insultó y volvió a la tienda. Subí a mi auto, aún medio cubierto de nieve, y manejé a casa aterrada. Cuando llegué, vivía a poco más de 2 kilómetros, unos 2 minutos, llamé a la tienda y conté lo que había pasado. Echaron a Tom y le dijeron que no regresara. Empezó a gritar y a maldecir, y su esposa tuvo que ir a buscarlo. Un par de años después fue arrestado por tener material ilegal en su computadora, aunque ya me había mudado y no supe muchos detalles. No puedo decir que me dio pena enterarme. Trabajaba en un cine y casi siempre me tocaba el turno de cierre. Una noche, otra gerente y yo estábamos sentadas en la pequeña oficina. Ella estaba haciendo el depósito del día y yo terminando de contar el inventario. Teníamos un reproductor de CD que usábamos por las noches, con una pila de discos al lado. Me levanté, cambié el CD y volví a sentarme. Aproximadamente un minuto después, toda la pila de discos se lanzó sola por la habitación. Uno de los CD le pegó a mi compañera en la parte trasera de la cabeza. Ella miró alrededor y me vio sentada ahí, desconcertada, con los discos esparcidos por todo el lugar. Terminamos todo rápidamente y nos fuimos. Un par de días después, una de las gerentes del turno diurno me llamó para preguntarme qué habíamos estado haciendo la noche anterior. Sonaba bastante molesta, lo cual era raro porque éramos amigas. Le pregunté a qué se refería y me dijo que por qué habíamos tirado todas las cintas de seguridad al piso y las habíamos dejado ahí. Le aseguré que no habíamos tocado las cintas para nada. Las cintas estaban guardadas sobre el monitor del sistema de vigilancia en un pequeño estante para casetes de VHS. El estante no se había movido, y solo las cintas estaban tiradas en el piso. También dijo que todas las fundas de las cintas habían sido sacadas y arrojadas por todos lados. Hace un par de años, vivía en Colombo, Sri Lanka, en un pequeño hostal en las afueras de la ciudad. El lugar estaba orientado a huéspedes de larga estadía, así que llegué a conocer bastante bien a todos los que vivían allí. Había un tipo que vivía con nosotros, se llamaba Raj, y era una especie de intermediario en los casinos. En Sri Lanka, los casinos son lugares increíblemente turbios, llenos de mafiosos rusos y otros criminales de bajo perfil provenientes de China e India. Técnicamente son ilegales, pero siguen operando gracias a sobornos y presiones al gobierno. Fui a uno de esos lugares una vez y fue una experiencia surrealista. En fin, el trabajo de mi amigo Raj consistía en recibir apuestas en línea de clientes indios y hacerlas físicamente en el casino. Jugaba con su dinero, siendo solo el intermediario para permitirles apostar desde otro lugar. Participaba en juegos de apuestas altas y manejaba mucho dinero para personas muy poderosas. Básicamente, una receta para el desastre. Una noche, cometió un error enorme. Uno de sus clientes logró acceder a su sistema en línea y robó todo el dinero que los demás habían depositado para jugar, una suma que superaba los $50,000, lo cual es una fortuna en Sri Lanka. Nos enteramos del robo después de la desaparición de Raj. Había dejado una nota en su cama, muy críptica, con frases como "no me busquen y me voy", entre otras. El tipo desapareció de la noche a la mañana. Hicimos una denuncia a la policía y esperamos alguna noticia. Después de unos días, la policía regresó al hostal para pedir que alguien que conociera a Raj los acompañara. Los locales tenían miedo de ir con ellos, así que me ofrecí voluntariamente y me llevaron a su sede. Me condujeron a una sala en la parte trasera y me mostraron fotos de un cuerpo. Era Raj. Lo habían cortado en partes y arrojado en un canal de desagüe cercano. Me llevaron para identificarlo. Nunca encontraron al responsable, y la imagen de esas fotos nunca se me ha borrado de la mente. Quedé marcado para siempre y poco después dejé el hostal. El pobre se metió en asuntos muy turbios, pero no merecía terminar así. No fue exactamente en un camino solitario, pero iba manejando a alta velocidad hacia el oeste por la Interestatal 70, en Colorado, cerca del cañón Glenwood, cuando decidí reducir la velocidad y disfrutar el paisaje. Un minuto después noté un patrullero estatal delante de mí que encendió las sirenas y pensé que me había atrapado por exceso de velocidad. En cambio, se desvió al arcén para ayudar a un automovilista varado. Reducí la velocidad y recuerdo haber visto al conductor sentado en su asiento con la cabeza hacia abajo, pensando, ese tipo tuvo suerte de recibir ayuda aquí, sin cobertura de celular ni nada. Seguí manejando hacia el oeste. Unos minutos después empecé a ver patrullas pasando rápido a mi lado en dirección este, con las sirenas encendidas, yendo a toda velocidad por el cañón lleno de curvas. Una tras otra durante unos 15 minutos. Ambulancias, camiones de bomberos, parecía que todo el servicio de emergencia del condado iba rumbo al lugar del que yo venía. Al día siguiente, en un hotel en Utah, descubrí lo que había pasado. Resulta que el automovilista varado se había fugado bajo fianza, y cuando el patrullero estatal se acercó para ofrecerle asistencia,
el sujeto salió del auto y comenzó a dispararle por la espalda varias veces. En un día normal, el oficial habría muerto, ya que normalmente patrullan solos, pero ese día se dirigía a un entrenamiento y tenía a su compañero en el coche, quien vació su cargador y dejó sin vida al atacante. El oficial casi se muere en la carretera, pero sobrevivió. Solía tener un amigo que vivía en el mismo vecindario, a unas pocas calles de distancia. Una noche estábamos en su patio trasero, tomando un par de cervezas mientras jugábamos a las cartas. Yo tenía algunas cosas que hacer a la mañana siguiente, así que justo antes de las 10 de la noche me despedí y me fui. Era un trayecto corto, tal vez unos 15 minutos de puerta a puerta, así que nunca manejaba. En fin, era una noche agradable, el camino fue tranquilo, sin nada extraño. Pero cuando llegué a casa, mi compañero de cuarto salía por la puerta principal, con un café en la mano y vestido para ir al trabajo. Me miró raro y me dijo que pensaba que yo ya estaba dormido, ya que mi camioneta estaba en la entrada. Le conté de dónde venía y le pregunté por qué estaba saliendo para trabajar de noche. Ahí fue cuando se rió un poco y me preguntó si estaba borracho. Nos quedamos mirándonos unos segundos y luego me dijo que eran un poco más de las 5 de la mañana y que estaba saliendo como siempre a esa hora. En toda mi vida, nunca me sentí más confundido que en ese momento. Podía ver que hablaba completamente en serio, pero yo estaba seguro de que acababa de salir de la casa de mi amigo. Revisé mi celular y sí, eran poco más de las 5 de la mañana. Mi compañero se fue a trabajar. Caminé en círculos por la sala un rato y luego llamé al amigo con el que había estado. Contestó medio dormido y confirmó que me había ido de su casa a las 10 de la noche anterior. No tengo idea de qué pasó durante esas 7 horas de mi vida y hasta el día de hoy me da escalofríos pensarlo. No estaba borracho, no tenía sueño, nadie pudo haberme puesto nada en las 2 cervezas Coors Light que tomé, no tengo ninguna condición médica que me haga perder la memoria, y jamás me ha vuelto a pasar algo así. Simplemente no sé qué pasó con ese tiempo. Cuando tenía 18 años, mi familia y yo fuimos de vacaciones a Hawái. Mi madre quería hacer lo típico de los turistas, recorrer la famosa carretera a Hana. Normalmente puedes tomar un autobús turístico para eso, pero eso no le parecía suficiente. Así que alquilamos un auto. Las compañías de alquiler suelen prohibir conducir por esa carretera debido a problemas de responsabilidad legal, pero eso no detuvo a mi madre. El trayecto de ida fue normal, con mucho para ver. Pasamos el día explorando, así que cuando todos ya estábamos agotados, ya era de noche. Para ese momento estábamos bastante lejos del camino principal de regreso, en una zona de caminos de tierra alejados, en lo más profundo de Maui. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos algunas de las rutas locales cerradas. En particular, una de esas carreteras era muy angosta y serpenteaba por el borde de la isla. Ni siquiera podías detenerte a un costado para ir al baño. Si mirabas por el borde, había una caída directa al océano. En fin, íbamos manejando lentamente en plena noche y llegamos a una curva extraña que daba hacia una zona boscosa, con una pequeña cascada y un saliente rocoso justo sobre nosotros. Mi madre quería tomar algunas fotos de la luna, las estrellas y el océano, porque el paisaje era impresionante sin luces de ciudad. Así que nos detuvimos al costado del camino, justo con el espacio suficiente como para que otro auto pudiera pasar. Yo también me bajé, por supuesto. Había un silencio absoluto, y de repente, escuché lo que sonaba como un bebé llorando, lo cual fue extraño. Estábamos en medio de la nada y no habíamos visto a nadie en horas. Me quedé ahí parada, confundida, y el llanto se detuvo. Le hice señas a mi madre para que viniera y le pregunté si había escuchado algo. No había oído nada. Nos quedamos un poco más y el llanto volvió a sonar. Ninguna de las dos podía identificar de dónde venía. Ambas estábamos nerviosas, porque eso es lo que suele provocar el llanto de un bebé en la mayoría de las personas. Pasamos cerca de una hora llamando y tratando de decidir qué hacer. Finalmente, el sonido se detuvo. Volvimos al hotel y nunca supimos nada más sobre lo que ocurrió esa noche. Una vez, mi amigo y yo hicimos una caminata con acampe nocturno para llegar a la cima de una montaña. Para ir desde el campamento hasta la cima, era necesario, a menos que uno quisiera cruzar un río profundo, caminar por las crestas montañosas y luego descender a un valle para después subir nuevamente a otro sistema de crestas. Era imposible alcanzar la cima en un solo día, así que había que encontrar un lugar para pasar la noche. En esa zona de Alaska, todo es tundra y montañas, excepto el valle entre las crestas, que ofrece algo de resguardo contra el viento. Por eso decidimos montar el campamento allí. Es importante señalar que el área de acampe tenía el único camino que conectaba con la civilización en kilómetros a la redonda. Para llegar desde cualquier otra dirección, la ciudad más cercana estaba a más de 160 kilómetros.
Otro dato importante, cuando llegamos al campamento, éramos las únicas personas allí. Ya era de noche y estábamos intentando dormir cuando escuchamos pasos acercándose, pasos humanos lentos y una respiración áspera. Era claramente una persona, no un animal. Llevábamos un fusil de cerrojo para protección contra osos, así que preguntamos quién estaba ahí afuera, pero nadie respondió. Luego escuchamos cómo tiraron nuestro tendedero. Estaba aterrorizado y advertí que estábamos armados. De repente, los pasos se aceleraron y la persona corrió junto a nuestra tienda en dirección opuesta al campamento. Algo que me pareció extraño fue que no se escuchaba el sonido de una mochila al correr. No dormimos nada esa noche, y cuando el sol iluminó el valle, salimos de la tienda y encontramos el tendedero hecho trizas. En el suelo, había huellas pequeñas de botas que iban hacia nuestra tienda y luego se alejaban. Logramos llegar a la cima de la montaña, pero volvimos al campamento lo más rápido posible. No tengo idea de quién era esa persona, pero no volví a acampar por un buen tiempo después de eso. A principios de los años 90 trabajaba en Domino's Pizza. En ese momento era asistente de gerente, pero a veces también hacía entregas. Aquella noche, poco después de las 11 de la noche, me tocó hacer una entrega a una casa en uno de los barrios de clase media. Al llegar, noté que no había ni una sola luz encendida. Cuando la luz del porche no estaba encendida, se suponía que debíamos ir a un teléfono público y llamar al número del pedido, como medida de seguridad para evitar robos. Yo nunca hacía eso, normalmente igual iba directo a la puerta. Pero esa noche, me quedé un minuto sentado en el auto porque algo me dio mala espina. Siempre he confiado en mi instinto. Así que manejé 2 cuadras de regreso hasta un teléfono público y marqué el número. Estaba desconectado. Decidí esperar un momento antes de hacer la segunda llamada obligatoria. Si no respondían esa vez, teníamos que volver a la tienda. Mientras esperaba, vi pasar un auto de Pizza Hut, pero no le di importancia, solíamos cruzarnos con ellos por la calle. Volví a llamar y seguía sin conexión. Por alguna razón, decidí regresar a la casa para ver si alguien salía. Al volver, me doy cuenta de que el auto de Pizza Hut estaba estacionado en la entrada. Pensé, ¿qué carajos? Entré en la entrada, que era larga y estaba bordeada a la izquierda por una fila de arbustos o árboles altos tipo ciprés. Enseguida noté que había algo grande en el suelo, al lado de la puerta del conductor, que estaba abierta. Me estacioné detrás del vehículo y me di cuenta de que era el repartidor. Pensé que tal vez le había dado un infarto, así que corrí a ver si podía ayudar. Pero al acercarme, vi que su cráneo estaba como en una película de terror sangrienta. Corrí de regreso a mi auto, cerré con seguro y manejé a casi 150 km/h hasta el teléfono público. Llamé a la policía y luego a mi tienda para contarles lo que había pasado, y les pedí que llamaran también a Pizza Hut. Esperé a que llegaran los policías y volví al lugar. Eventualmente un detective vino a hablar conmigo. Me dijo que habían encontrado un cartel de inmobiliaria en los arbustos junto a la entrada, que no había electricidad en la casa y que estaba completamente vacía. También encontraron 2 juegos de huellas en los arbustos. Al parecer, alguien había hecho pedidos a ambas pizzerías y se quedó esperando a que llegara el primero para asaltarlo. Yo fui el primero, pero como no salí del auto, tuvieron que esperar a que llegara el repartidor de Pizza Hut. Si esa noche hubiera hecho lo de siempre, habría sido yo quien terminó sin vida en el suelo. No sé por qué, quizás por instinto, esa vez no seguí mi costumbre. Desde entonces, nunca más toqué una puerta sin luz de porche a menos que conociera muy bien al cliente. Estaba viajando en auto rumbo a Salt Lake para visitar a mi familia, y decidí acampar dentro del coche durante el trayecto. Era un viaje que normalmente tomaría unas 11 horas con paradas mínimas, pero como iba solo, me lo tomé con calma, deteniéndome para disfrutar el paisaje y todo eso. Tenía unos 18 años y poco dinero, así que en vez de pagar por una habitación cara para pasar la noche, decidí buscar un lugar aislado fuera de la autopista, en pleno desierto. Para quienes hayan hecho esa ruta, estaba más o menos a 1 hora del autódromo que está a las afueras de Las Vegas. Era una de esas salidas donde solo hay caminos rurales, así que asumí que no estaría en propiedad privada que pudiera molestar a alguien o que alguien fuera a revisar. Me detuve, estacioné y me senté en la compuerta trasera del auto, cenando carne seca y tomando té helado mientras escuchaba música. Todo muy tranquilo. De la nada, una moto pasa a toda velocidad junto a mí. Sin luces, sin nada, iba tan rápido que me tomó como 20 segundos procesar lo que acababa de pasar. Me reí y negué con la cabeza, pensando en lo imprudente que era, pero bueno, es su vida, que haga lo que quiera. Ni un minuto después, 2 aviones de combate pasaron volando bajo por encima de mí, estilo Top Gun, esquivando montañas y surcando valles. Fue un espectáculo impresionante.
Y como 10 minutos después, empecé a escuchar un estruendo que venía bajando por la carretera. Primero el sonido, luego las luces. Crecí en una familia militar, así que estoy acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Pero esto se sentía distinto, tal vez por cómo se dieron los eventos uno tras otro. Normalmente uno saluda al convoy y los deja pasar. Pero era casi medianoche, y algo me dijo que lo mejor era darme la vuelta y hacerme el desentendido. Un UMB se detuvo y bloqueó mi auto. Escuché cómo se abrían puertas, pero nadie bajó ni se acercó a mí. Yo estaba recostado sobre el capó del coche, con el motor apagado y todo. Ni siquiera volteé a mirarlos. Mantuve las manos alejadas de mí, bien visibles, apoyadas en el capó. Podía sentir sus miradas encima. El convoy pasó, el UMB se retiró y siguió su camino. Creo sinceramente que fue solo la sucesión de eventos. Los aviones probablemente estaban en prácticas, ya que la base aérea está justo al lado de Las Vegas. La moto seguramente era un tipo aprovechando las rutas vacías, y el convoy tal vez estaba entrenando como los jets. No sé si realmente califica como algo aterrador, pero recuerdo que el año pasado me golpearon desde atrás mientras estaba detenido en medio de una intersección en plena noche. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que me golpeó. Incluso revisé las grabaciones de las cámaras de tránsito y no se ve nada. Lo único que se ve es mi auto completamente detenido en medio de la carretera, esperando a que pasara el coche de adelante para poder cruzar, cuando de repente mi auto se sacude como si algo lo hubiera golpeado por detrás. Y un minuto después se me ve estacionándome al costado para revisar qué había pasado. El accidente no dejó abolladuras ni rayones, pero el impacto fue lo suficientemente fuerte como para desalinear el parachoques. Desde entonces, trato activamente de evitar esa calle. Esto fue en una autopista de Dinamarca, con bastante tráfico. Yo iba en moto y me detuve en un área de descanso. Era una parada sencilla, con solo un estacionamiento y un baño, sin estación de servicio ni nada, oculta de la autopista por árboles. Cuando llegué, solo había un coche estacionado. Un hombre estaba junto a él. Se acercó y me pareció un poco extraño. Me dijo que era un profesor de química alemán, aunque no tenía pinta de eso. Me contó que había estado durmiendo en el maletero de su coche tipo familiar, y que al salir por la puerta trasera se había dejado las llaves adentro y el auto se le había cerrado. Me pidió prestado el teléfono para pedir ayuda, y se lo dejé. Después de la llamada, seguimos hablando un rato. Me contaba sobre su viaje, pero yo ya intentaba terminar la conversación, cuando se detuvo una furgoneta vieja con grafitis justo al lado de nosotros. Bajó un tipo con un aspecto bastante sospechoso, como una mezcla entre pandillero de los años 80 y traficante. Lo primero que dijo fue, ¿cuánto cuesta esa moto? Lo sentí un poco amenazante. Empezó a hablar de lo bonita que era mi moto y luego me contó su vida entera. Dijo que era camionero de Alemania Occidental en los 80 y que tenía una novia en Alemania Oriental, a la que veía cada vez que cruzaba, pero que la Stasi, Ministerio para la Seguridad del Estado, los descubrió y nunca la volvió a ver. Estaba convencido de que la Stasi la había matado por tener una relación con un alemán del oeste. Luego, dijo que se mudó a Noruega y trabajó allí como carnicero durante 10 años. Pero después pasaron algunas cosas en mi vida y me uní a la Legión extranjera. La forma en que lo dijo me dio la impresión de que había cometido algún delito grave y escapó de la cárcel o de la policía uniéndose a la Legión, algo que, según parece, ocurre en ciertos casos. A estas alturas ya estaba 100% convencido de que me estaba mintiendo, aunque no sabía con qué intención. ¿Quería robarme la moto? ¿El celular? ¿La billetera? Mientras tanto, el supuesto profesor estaba visiblemente incómodo y quería irse, pero seguía sin poder entrar a su coche. El loco y yo hablábamos en una mezcla de danés y noruego, así que el profesor no entendía lo que decíamos, pero estaba claramente asustado. Quise poner a prueba al tipo, así que le pregunté algo que había oído sobre la Legión extranjera, que te dan un perro como mascota y luego te obligan a matarlo y comértelo. Me dijo no, eso no es cierto. Es un conejo, no un perro. Y luego empezó a hablar del tema con tanto detalle que resultaba muy convincente. Entonces sacó su carta maestra. Literalmente se subió la manga y me mostró un tatuaje de un legionario francés con uniforme, ocupándole todo el antebrazo. Y bueno, alguien que no ha estado en la Legión no tiene ese tipo de tatuajes. Aún intentaba entender qué quería. Hasta ese momento ni siquiera había preguntado qué hacíamos allí el profesor y yo. Pero justo entonces llegó la grúa para asistir al profesor y el tipo se dio cuenta de la situación. Se molestó porque, según él, si lo hubiera sabido, habría podido abrir la puerta del coche en segundos. Tengo el equipo en mi auto, dijo. Así que el profesor y el legionario se pusieron a hablar del coche y la grúa, y yo aproveché para subirme a la moto y salir de ahí lo más rápido posible.
Al final del día, creo que el tipo sí fue legionario, carnicero y camionero. Probablemente era solo un hombre solitario, buscando con quién hablar, pero que ya no estaba acostumbrado a la conversación amistosa de la vida civil. Seguro tiene cientos de historias interesantes, pero preferiría escucharlas en un lugar menos aislado que un área de descanso en Dinamarca.